Entendemos que la psicología sostiene el laicismo, o ética científica. Sin embargo, es parte integral de las ciencias mantener una actitud de respeto ante los individuos que profesan religiones en nuestra sociedad, sin que esto interfiera en su objetividad para describir los fenómenos naturales observables y medibles que estudiamos. En este conversatorio examinaremos la coexistencia de la psicología y la religión, así como casos de rechazo hacia la psicología por parte de algunos sectores religiosos, o la existencia de psicólogos con sesgos religiosos o antirreligiosos tan marcados que les impiden una realización imparcial de su labor. Concluida esta bienvenida y breve exposición del tema que estaremos desarrollando, les presento a la destacada expositora de este conversatorio, Nazaret Estefanía. Como introdujo Juan en el tema, estos son, digamos, temas de relevancia que no se tocan, por ejemplo, en la Academia de Psicología. Cuando yo estuve aquí, muy poco se habló de este tema o relación directa de psicología y religión. Incluso se me hizo un poco complicado como ordenar mis ideas de dónde lo iba a abordar, porque yo he abordado el tema anteriormente en un ensayo que se llamó Fundamentalismo Religioso en Latinoamérica. Sin embargo, no tocaba específicamente el tema solamente de psicología, sino un poco de toda la estructura social que hay alrededor de todo el proceso histórico que hubo en Latinoamérica, que responde un poco al comportamiento que tenemos en cuanto a derechos sexuales y reproductivos al día de hoy en Panamá. Entonces traté de ordenarlo como por fechas para ir explicando un poco cómo ha sido la historia y cómo nos encontramos en la actualidad. Antes de que colonizaran el nombre que dieron los indígenas Guna, porque ellos sí tenían como un nombre para llamar como este globo de tierra que luego llegaron los colonizadores y dividieron y nombraron de diferentes formas, muchas alusivas a creencias católicas que ellos traían. Entonces, en el 1992 llegó Cristóbal Colón a las Islas Caribeñas. Después, en el 1501, llegó a Panamá Rodrigo Castillo, pero solamente estuvo en las costas y se retiró. Y ya, digamos que en el 1510, entonces, como tal, se fundó la primera ciudad en América, que fue Santa María la Antigua en el Darién, donde se inició ya entonces a recorrer toda América Latina como la conocemos hoy y hacerlo el proceso de evangelización católica. Porque muchas veces creo que nos enfocamos en esta parte de la historia, sí en todo el genocidio que hubo en el territorio, sí de repente nos enfocamos en el proceso de cómo conocemos el tema del racismo hasta el día de hoy por todo el proceso de esclavización. Sin embargo, a veces queda como que un poquito por debajo del tema de que Latinoamérica es un territorio ya bastante evangelizado actualmente por este proceso que ocurrió y que ellos venían con unos motivos religiosos acá a imponer sus creencias y sus conocimientos como ellos los tenían construido. Sin embargo, antes, ya había como un proceso de conocimiento que tenían los originarios de acá. En Panamá, lastimosamente, no hay como que tantos textos que hablan un poco sobre la cosmovisión de los indígenas o las creencias que tenían en ese entonces, mucho menos de los pueblos que ahorita sabemos que existieron, como por ejemplo el pueblo del Caño, pero que hasta el día de hoy no hay como indígenas ahí establecidos que se sepan o que eran esto. Como actualmente están, por ejemplo, los Guna, los Nobel, los Emberanas, en películas, sobre todo de Hollywood, que siempre ponen como que no, que allá en América eran unos bárbaros, que los mayas hacían sacrificios, esto y lo otro. Pero ¿qué pasa ahí? Y aparte lo llaman de un nombre que no era, porque dicen que no, que los aztecas hacían esto y hacían lo otro. Sin embargo, el término correcto es los mexicas, es decir, que los españoles llegaron y nombraron las cosas como ellos quisieron, no como ya ellos se autonombraban. Entonces, en ese proceso ellos prohibieron sus creencias, la adoración de las figuras que ya tenían, y impusieron los santos católicos. Estos son los santos, esta es la Virgen, hay que adorar esto. Entonces, en ese proceso, hay algunas cosas que ellos hicieron como de repente un sincretismo entre algunas figuras. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe era un sincretismo con una figura que ellos tenían femenina. Y también decían que ellos metían las figuras que ya tenían, que muchas veces eran de madera, dentro de los santos que ya estaban, para que al momento que ellos rezaban, ellos sabían que estaban rezando a la deidad en la que creían y no la que tenían ahí impuesta por los católicos. ¿Sí? Eso digamos que como su preservación de la cultura. Porque en este proceso también no solamente se perdió como este proceso de la religión, sino de su cultura, y fueron como intercambiando una cosa por otra. Ok, entonces cuando entramos un poco como a esto de la psicología y la religión, aquí puse como lo del pasado y la actualidad también, porque es que aquí se me vienen como muchas ideas. Entre las cosas que les mencionaba antes de lo que ocurría
digamos que con los mayas y los supuestos sacrificios, también hay que pensar que ellos mismos en la Edad Media tenían aparatos súper horribles de tortura. Entonces ellos con qué cara vienen a decir que en América, porque una población posiblemente hacía estos tipos de rituales, se generaliza a toda América, sin conocer realmente lo que hacía cada población. Cuando ellos hicieron, digamos que masivamente, aparatos de tortura. Entonces, ¿qué pasaba también, digamos, hablando de psicología en el pasado? Referente a la religión, que muchas patologías que hoy conocemos y están escritas en el Manual de Diagnóstico de Enfermedades, el DSM-5, antes se creía que eran posesiones demoníacas, que era que la persona estaba por los efectos de espíritus, y hacían prácticas que muchas veces eran, ahora se sabe que eran violación de los derechos humanos. Entonces, en la actualidad, nuestro sistema de creencias está moldeado por la sociedad y nuestros padres. Eso me recordó la película esta de Intensamente 2, creo, el tema del sistema de creencias, pero ahí también hay una parte con la moralidad, de cómo yo construyo mis creencias, dependiendo si yo creo en algo o no. Si mis padres no practican una religión, posiblemente yo tampoco. ¿Qué pasa? Que cuando uno llega a la adultez, ya entonces uno dice, ok, yo pude haber sido bautizado, hice la comunión, etcétera, pero yo con ya mi pensamiento crítico desarrollado decido, ok, esto como que no me gusta, como que me parece raro, mejor me cambio a esta otra religión, o de plano dejo de practicar alguna religión. ¿Sí? Eso puede pasar y es algo totalmente normal y es parte del proceso de desarrollo. Ok, entonces cuando hablamos de psicología y religión, es totalmente normal y válido que una persona practique una religión, pero ya van a pasar otras cosas cuando la persona llega, digamos, al consultorio de psicología, que hay que tomar en cuenta. Entonces, se debe respetar la creencia que tenga la persona, al igual que si la persona es atea o agnostica también, porque de repente puede que usted sea psicólogo o psicóloga, tenga su propia creencia y de repente el paciente dice que yo no creo en nada de eso, porque a veces hay, digamos que herramientas de la primera consulta que preguntan, ¿pero es una religión? La persona dice sí, ¿cuál es? Tal. Entonces la persona dice que no y tiene su creencia como que ¿por qué esta persona no cree en nada? ¿Por qué nada cree en nada? Entonces ya uno como que se puede sesgar o no ser objetivo en el resto de las consultas, entonces por eso es que es importante el tema que vamos a hablar a continuación, que es el tema de la vecindad. Entonces aquí también resalto nuevamente el tema de respetar si alguno de mis pacientes practica alguna religión proveniente de África, que muchas veces son satanizadas o tachadas de pagadas, porque eso fueron lo que hicieron los católicos cuando llegaron y dijeron esto es paganismo, se va a ir al infierno, esto es lo que es real y esto no, esto de acá no. Entonces ahí hay unas cosas que a mí me llaman la atención. En los momentos que tuve la oportunidad, digamos, que de leer o de investigar de diferentes religiones, una vez me salió un video, pero que estaba en inglés, que explicaba un poco cómo realmente funcionaba el tema de los muñecos vudú. Y decían básicamente que estos muñecos vudú realmente se habían creado para que la persona canalizara los malestares que tenía. Y ahí iban marcando el punto con el alfiler donde la persona tenía el malestar, para pasarlo al muñeco. Sí puede que tenga como una connotación un poco mágica de esta creencia o religión que practican, pero no era como que lo voy a usar para hacer brujería o estas cosas que entonces los religiosos dicen como que eso es algo malo. Ahora, como cualquier cosa, sí hay como personas que lo utilizan para hacer como lo que consideran el mal, ¿no? Para hacerle daño a las otras personas desde sus creencias. Pero eso es como cualquier cosa. Por ejemplo, hay fármacos que uno los usa para que me duele la cabeza o para el dolor crónico, entonces hay personas que lo utilizan para otras cosas, para usarlo como sustancias psicoactivas, por ejemplo. Entonces ahí vemos que aquí pasa lo mismo, pero no porque una persona lo haga quiere decir que yo voy a satanizar toda esa religión o todas esas personas que practican ese tipo de medicina tradicional. Ok, entonces en atención psicológica, ya lo que mencioné, que las personas a lo largo de su vida pueden cambiar de una religión a otra, pueden decir que no sienten afinidad hacia ninguna, no creen en nada, pero esto es porque las personas traen su bagaje histórico y emocional. Dentro de ellos, de lo que ellos han ido formando su creencia y su moralidad, y eso va a definir un poco la conducta que ellos tienen. Ok, entonces, aquí hay una parte y es que a veces los pacientes traen cosas propias o preguntan sobre el psicólogo. Sí, a veces preguntan como
¿Y usted qué sabe de eso? ¿Acaso usted ha terminado con su pareja? ¿Acaso usted se ha divorciado? ¿Acaso usted...? Para saber por qué el paciente trae eso a la consulta de la creencia que usted tiene. Entonces, tomar en cuenta que usualmente los pacientes no indagan sobre eso ni sobre uno, a menos que, como les digo, se pongan a la defensiva o tengan un motivo en particular. El paciente va a indagar cuando es parte de una comunidad considerada de la disidencia sexual. Usualmente, a mí me ha pasado con pacientes, sobre todo adolescentes, que me preguntan, ¿es que licenciada? Pero ¿ustedes qué religión practican? Y yo, ¿por qué preguntan? Bueno, lo que pasa es que yo tengo una novia y es una chica. No, yo no te preocupes, no hay ningún problema, aquí entre el consultorio no vas a ser juzgada. Entonces pasa con la población de disidencias sexuales que a veces sienten temor de ser juzgados por su identidad sexual o por su orientación. Entonces, en ese motivo pueden traer esa consulta. También me ha pasado personalmente con pacientes que, por ejemplo, por alguna razón se acordaron de algo que quieren contar, de su infancia, de un suceso inexplicable, o paranormal como lo quieran llamar. Y preguntan como que, ¿ustedes creen algo? No sé qué, porque me pasó tal cosa. Entonces empiezan a contar y a recordar un suceso inexplicable. También, el tema de practicar el ejercicio de la psicología es importante que sea basado en evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como profesional no voy a ir a practicar el ejercicio de la psicología desde mi creencia, o de repente si me llega un paciente que tiene algún tipo de comportamiento con el que yo no estoy de acuerdo, yo voy a decir, referente a su religión, no voy a atender a esta persona, o esta persona qué le pasa, cómo va a decir que no cree en Dios y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo voy a abordar más adelante. Y importante separar las creencias propias del ejercicio de la psicología para evitar sesgos. Eso me recuerda a lo que me ocurrió aquí en la facultad, y es que tuvo un profesor, no sé si decir el nombre, en realidad no es algo malo, es algo positivo, que él sí tenía, digamos, una religión muy conocida, de estas abrámicas, y él dijo en algún momento, aquí voy a separar mis creencias de lo que dice la ciencia, y nos explicó un proceso, ya vamos a ver, neuropsicológico que ocurría con ciertas personas de la población de la comunidad de las disidencias sexuales. Entonces, él como que sí supo hacer esa distinción de, ok, la ciencia dice esto, mi religión está por acá, ahorita estoy en clase. Y él lo aclaró. Bien. Ok. Si el paciente trae su creencia al consultorio, como les digo, no es lo convencional, pero a veces ocurre, ya sea porque lo digan abiertamente, como que eso también creo que me lo mencionaron aquí eventualmente, y es que a veces hay pacientes que tienen, por ejemplo, ideaciones suicidas. Sin embargo, ellos, digamos que como factor protector, podrían decir algo como que, pero no lo voy a hacer porque después voy al infierno, porque yo sé que eso es pecado y cosas así. Entonces tienen como que estas cosas que uno va evaluando, digamos que la cantidad de peligro. Hay algunos profesionales, eso depende de ustedes si creen que es algo que podrían utilizar. Recordarles cuando el paciente está en peligro, pero recuerda que no sé qué, que tú me comentaste, no que ustedes crean eso, sino tú me comentaste en algún momento que piensas que eso no está bien porque tu creencia dice, se puede usar como debate lógico, pero eso es algo también cuestionable que depende del profesional. Si lo va a aplicar o no como último recurso, no es el primero. Siempre uno va a tratar de buscar otras situaciones de peso para que el paciente, digamos que se mantenga con vida. Ok. Vigilar aquí. Si el paciente tiene algún factor de mantenimiento producto de la creencia religiosa que tiene, porque a veces ocurre que el paciente, por ejemplo, tiende a tener ansiedad social, no sabe cómo hablar con los demás compañeros en clases, en la escuela, etc. Y cuando vamos a ver, el problema se mantiene porque en su congregación le dicen, no te juntes con esas personas porque ellos son personas de mundo, solamente la congregación somos los que vamos a estar contigo. Entonces, naturalmente, la persona tal vez tenga como que esta reticencia a hablar con otras personas fuera de la iglesia y se vea, digamos que, como afectado en su convivencia educativa. También vigilar la narrativa, lo que está diciendo el paciente. Esto como prevención del control coercitivo religioso, porque, como ustedes sabrán, aquí en Panamá, lamentablemente hemos tenido casos, creo que fue en el año 2019 y el último en el 2025, de casos de sectas religiosas, sobre todo en las comarcas donde se han perdido vidas. Entonces no es como que ay, aquí en Panamá no ocurre eso, aquí en Panamá no hay sectas, porque sí hay. Entonces hay como que saber distinguir, ok, esto es una religión
no afecta la vida o la calidad de vida del paciente, esto de acá posiblemente sea una secta. Y ustedes van escuchando lo que dice el paciente para identificar si esto está teniendo repercusiones en ellos. Si el paciente tiene disonancia cognitiva producto de ello, es decir, que va formando ideas un poco contradictorias referente a lo que ellos dicen que practican y lo que están realizando, o hay algún tipo de situación. Por ejemplo, yo escucho mucho por ahí este tema de la doble moral, de que dicen que las personas religiosas dicen que hay que amar al prójimo, pero luego van y juzgan, no porque ellos hicieron esto, no sé qué, no porque yo soy mejor, porque yo estoy en la gracia y tal. Entonces, como un poquito estas cosas son las que son un poco que les causan disonancias cognitivas. Y lo otro también es revisar si sus creencias son algo que les genera culpa o miedo, si se sienten perseguidos, si sienten como que hay una fuerza superior que los va a castigar y viven así con culpa, y todas sus experiencias son desde la culpa cuando van contando y consultan lo que han vivido. Y también si esto lo ha llevado a aislarse de su círculo. Porque ocurre también, no sé si esta analogía tiene sentido, pero como en, por ejemplo, los círculos de violencia, que también te van alejando de las personas, ¿no? Que aléjate de tus familiares porque ellos tal, no estés con estas personas porque no sé qué, solamente acá con nosotros. Pero eso ya es algo más de la secta, no de una religión convencional. ¿Sí? Ok, entonces aquí traje la noticia, la última que hubo, que fue en el año 2025, hace casi un año, el 25 de abril, hoy es 22. Entonces aquí hablaban de que en la comarca 9 ya habían habido diferentes registros de personas que habían estado bajo influencia de la secta y que los activistas de derechos humanos estaban hablando que habían estado reapareciendo estas sectas en la comarca 9 sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con estas sectas? Que ellos van a ejercer control coercitivo bajo las creencias. Por ejemplo, pueden decir cosas como, no, que si tú tienes relaciones de tal forma, por placer, eso es pecado y te vas a ir al infierno, solamente para fines reproductivos. Que eso es algo que también llega mucho, yo no tengo esas atenciones, pero sí he escuchado de colegas que tienen pacientes y que uno de los motivos de consulta referente a temas o problemas en sexualidad es porque hay algún tipo de creencia religiosa de por medio que dice a una de las dos personas que solamente vamos a tener relaciones con motivos reproductivos y no por placer, o de repente en una posición específica y no en esta otra porque ya eso es algo pecaminoso. Entonces, aquí intenté buscar un video que yo recuerdo que vi cuando estaba en la universidad, pero no lo encontré, así que les voy a contar desde mi recuerdo, no con hechos. Era un programa donde había como una sexóloga que además de eso era pastora, y ella trataba justamente estos problemas de sexualidad que tenían las personas de las congregaciones. Entonces hubo una señora que llegó y estaba hablando de eso, de que estaba molesta con su esposo porque él quería tener relaciones, no sé qué, y tocarle en cierto lugar. Ella le dijo que tener relaciones sexuales con fines placenteros no era un pecado, que era algo totalmente normal y natural del cuerpo, porque Dios había creado el clítoris. Miren esa narrativa muy importante, había creado el clítoris, que la única función que tenía era dar placer sexual a la mujer. Entonces ella como que ahí fue deconstruyendo ese pensamiento de que el placer es algo pecaminoso para poder trabajar la sexualidad de esta persona que ella estaba viendo en ese momento. Entonces es como un poco ver cómo las personas van construyendo sus creencias en torno a todo, incluso la sexualidad, a partir de las creencias que nos van inculcando. Y que sí es como que normal de las religiones, digamos, de alguna forma, y qué cosas ya se salen de esa norma de la curva normal, por decir algo. Entonces, en las sectas van a violar los derechos humanos de las personas de diferentes formas. Incluso hay muchos documentales, pero esos no son de aquí de Panamá, porque aquí en Panamá yo no sé por qué no han investigado más sobre este tema de las sectas, pero sí se sabe de otros países que muchas veces también hay temas de abuso sexual dentro de las sectas religiosas, sobre todo cuando dicen como que no, que vénganse acá, dejen a su familia, dejen todo con como digamos que pasaje bíblico que dice algo de que uno tiene que acercarse más a eso de la humildad o la pobreza o la carencia para poder acercarse más a Dios. Porque digamos que el reino de los cielos no es para las personas ricas y es más fácil que entre no sé quién, que eso. Entonces también van a perder las personas que están en la secta su autonomía. Y en esto viene lo que es la toma de decisiones. Porque las decisiones no las va a tomar la persona, sino la persona o miembro más alto de la congregación. Va a decir,
vamos a hacer esto de esta forma, no sé qué, y cada vez que la persona entonces va a tomar una decisión, mejor le pregunto primero a esta figura más alta, por decir algo, no sé, el pastor o el, no sé cómo decirle, padre, lo que sea. Le voy a consultar a él sobre esta decisión que tiene que ver muchas veces con temas laborales, con temas familiares, económicos, de toda clase. Porque lo ven como una persona que tiene bastante conocimiento, experiencia y sabiduría. Que es mucho lo que dicen y también piden en las plegarias. Mucha sabiduría. Entonces, este control coercitivo se puede causar a las personas y se ha documentado en algunas investigaciones que puede causar ansiedad, depresión, culpa crónica, pérdida de la identidad personal, porque ya no es como que yo soy la licenciada Nazaret y practico esto, sino que yo soy miembro de tal congregación y soy la congregación, no soy ya una sola persona. Y también lo que es la dificultad para tomar decisiones y traumas religiosos. No como ingeniero ni abogado. Y toda la América que estén aquí estudiando psicología, están estudiando para el diablo. Porque todas las que estudian psicología o el varón, ¿sabe lo que está haciendo? Están estudiando adivinación. Porque el psicólogo lo que hace es que adivina. Y la Biblia dice que lo adivino no heredarán el reino de los cielos. Uno ve ahí cómo van construyendo, esto ya no me parece una religión, van construyendo las vidas de las personas de esto es lo que puedes hacer y esto de acá no es que te vas al infierno. Que dicen así de forma tajante, no como que tienen opciones y tienes libre albedrío y tú decides, si no, te vas al infierno. Imagínense que les pongan a uno así delante de tu círculo que sería la congregación. Uno se va a sentir como que están tomando represalia directamente contra ti, como que bueno, si voy a estar aquí tal vez no puedo hacer esto y me salgo de la carrera, o al contrario la persona puede que diga esto no está bien y yo salgo de aquí. Pero ahí uno va como viendo que es una religión común que te deja tomar tus decisiones, tener pensamiento crítico y cuáles son las que te van a imponer cómo debes ejercer tu estilo de vida, incluso tu profesión. Hay un estudio del 2024 de González Rivera que decía sobre el trauma religioso, porque hay diferentes estudios, pero este como que hacía una analogía de que había muchas características que se parecían o se asemejaban al trastorno de estrés postraumático, donde las experiencias religiosas rígidas o abusivas generaban ansiedad, culpa intensa y miedo espiritual, que es lo que yo les decía, que lo puse ahí abajo, que había como una especie de hipervigilancia, miedo al castigo divino y las personas sentían que había una fuerza superior que les observaba todo el tiempo y que los puede castigar. Si era como desde esta creencia del Dios castigador del Antiguo Testamento o algo así al respecto, ¿no? Entonces, como desde el miedo, ir manipulando a las personas para que hagan lo que ellos quieran, incluso lo que pasó en la comarca 9, de observar cómo le hacían daño físico hasta que sus hijos perdieran la vida. Entonces, hay como que ver un poco el papel de la psicología, de cómo hacen que esas personas se fragmenten hasta que crean realmente que eso es algo real, que es algo divino que tienen que practicar o hacer. Entonces, aquí puse como un poco lo que busca la psicología desde el conductismo y es cambiar la conducta de forma voluntaria, versus las sectas que lo que buscan es controlar la conducta. Ahí no tienes opción, ellos te quieren controlar la conducta. En psicología es voluntario, yo voy voluntariamente y yo decido realmente, el psicólogo me puede dar las herramientas, yo decido si las voy a utilizar o no, ¿sí? Es de la voluntad del paciente, no sobre ella. Tenemos que tomar en cuenta lo primero que les decía, que era el tema de respetar las creencias que tuvieran los pacientes, sobre todo cuando llega yo lo tengo enfrente, me dice alguna cosa muy específica, yo tengo que respetar su creencia, pero siempre estar vigilante de que sea algo que no sea una secta. Vamos a hacer mis intervenciones en religiones, porque aquí en la Facultad de Psicología nos dan herramientas muchas veces basadas en evidencia, otras corrientes que tal vez no son tan afines, pero sí como que tratar de optar por eso. Separar mis creencias del proceso terapéutico para evitar sesgos. He sabido que hay profesionales de la psicología que tienen alguna religión, incluso yo llegué a conocer una profesora que era algo así como pastora. No sé qué religión, pero ella dijo en algún momento que era pastora. Yo, wow. Entonces, ¿cómo eso? Pues yo puedo ser pastora, yo puedo tener mi religión, pero en el momento en el que estoy en la consulta, solamente ejerzo mi profesión desde las teorías de psicología. Las terapias de conversión violan los derechos humanos. Y esto lo digo porque cuando estuve investigando
leí una noticia que era de Estados Unidos, me parece que era del estado de Colorado, que decía que había un psicólogo que estaba practicando a la actualidad terapias de conversión. ¿Qué hicieron? Que lo quisieron sancionar naturalmente porque eso no está bien, y él vino y demandó al Estado y dijo que eso era libre expresión, y parece que él le ganó al Estado. O sea que por ahí está el señor suelto haciendo terapias de conversión porque sus creencias le dicen que las personas de la diversidad sexual son pecadoras, por decir algo. O sea que está violando los derechos humanos de las personas, de su libertad de orientación sexual y de identidad sexual. Entonces es algo que hay que estar presente. Yo no sé si de psicólogos aquí en Panamá me he enterado de algo, pero sí he leído anuncios, anuncios por ahí como que colocan afuera de las iglesias. No me acuerdo cuál es la iglesia que tiene como este simbolito de un corazón con una paloma. Bueno, esta tenía por allá por Arraiján un banner que decía algo así como tal persona se curó de VIH y a tal persona fue gay por tantos años y ahora ya está en el camino del Señor, por decir algo. O sea que ellos están diciendo ahí de una forma u otra que aquí hacemos terapias de conversión y aparte hacemos milagros porque una persona se curó de VIH. Cuando sí hay un caso, pero fue por temas de trasplante óseo. Yo no creo que ellos hagan trasplante de médula ósea como para decir que ese caso fue ahí. Entonces, ok. Sí, ahí justamente puedo añadir que hubo un profesor aquí de la facultad, no voy a decir quién por temas, pero hubo un profesor que sí dijo, bueno, en mi tiempo yo sí cambié a gente que era homosexual, les arreglé ese problema de la personalidad, una eminencia en el país. Entonces eso se ha dado, antes se daba más frecuentemente, pero tengo entendido que todavía se da. Algunas personas me han dicho que en el seguro a veces les han querido hacer terapia de conversión. En el MINSA me han contado que también ha pasado. Y fuera de las prácticas psicológicas ya hay actos más clandestinos, muchas veces organizados por las iglesias, y nos han llegado denuncias. Yo trabajo en una organización de derechos que pues, trabaja con la población de la diversidad sexual, y nos han llegado denuncias de que hay comunidades en las que a los hombres gays, homosexuales, los agarran y los exorcizan y los amarran y los latiguean y todo esto, y a las mujeres lesbianas lo que les hacen es que les hacen algo llamado violación correctiva, donde agarran a un hombre de la comunidad para que la viole y esto le arregle el lesbianismo. No es algo muy frecuente, pero es algo que sí ocurre, y nos han llegado algunas denuncias de esto, donde las personas quedan totalmente traumatizadas, ya con un sobrepasamiento total en su capacidad de afrontamiento. Y puedo añadir que a nivel internacional la ONU reconoce la terapia de conversión como un tipo de tortura. Entonces así es como debe ser penado. Quien hace una terapia de conversión está torturando a otra persona. Aquí en Panamá todavía no está penado y no está prohibido técnicamente hacerlo. Hay que hacer un proyecto para de ley. regularlo, si es algo que es Exacto. Entonces hay como un poquito de panorama que puedo aportar. Ok, gracias. No tenía conocimiento de eso. Pero si es algo, adelante. En contraste con esas informaciones también, antes de siquiera llegar a esos puntos, cualquier persona que pertenezca a la comunidad de diversidad sexual tiende a sufrir amenazas o avisos de su propia familia. Puedo hablar de mi ejemplo propio. Yo soy una persona que soy bisexual. Yo no he salido del proceso con mi familia. Porque siempre que intenté introducir el tema, llegaban amenazas como de que no, si yo tengo una hija que sale así, la voy a enviar a un exorcista, o la vamos a hacer monja, o para mí ya está muerta, yo no la quiero ver más en mi casa, el tipo de esos comentarios en los cuales las personas, que sé que no solamente en mi caso, sino muchas otras personas que pertenecen a la comunidad, sufren, y desde antes ya te están haciendo una previa de qué es lo que a ti te puede pasar, de hasta dónde quieres ir, y eso, aunque no lo creas, pues genera una ansiedad, un estrés de que, ay, me van a descubrir, que no puedo hacer esto. Uno no se siente libre de ser en su propia piel porque tiene
estas palabras, estas frases, siempre repitiéndose en su propia cabeza sobre que esto está mal porque Dios me castiga, porque me voy a ir al infierno, y si de todas maneras, si no me voy al infierno, de todas maneras mi familia me va a castigar. Entonces, es algo que se vive verbalmente hasta el físico. Gracias por contarlo. Yo creo que es algo bien complejo que incluso no solamente pasa en las casas, pasa también en la sociedad, que uno escucha por ahí que dicen, muy normalizado, como que lo peor que te puede pasar con una hija es que salga embarazada y lo peor que te puede pasar con un hijo es que sea gay. Entonces siempre, y hablando con temas de sexualidad, que es digamos lo que más trabajo y conozco, es como un tema extraño aquí en Panamá sobre la sexualidad, porque muchas veces se dice que es tabú y que aquí no se habla. Sin embargo, a veces los padres lo hablan con los varones y es tipo, ya tienes novia, no sé qué, aquí están los condones, cualquier cosa. Con las hijas ni siquiera se habla. No se habla del placer, de la masturbación femenina y de un montón de cosas, y ahí vamos viendo como esa diferenciación que van haciendo en base a los conocimientos sociales que se van pasando. Y luego vienen las amenazas en casa, así como que esos comentarios de, si me sale un hijo no sé qué, voy a hacer esto y esto. Y también lo asocian muchas veces a las prácticas de deportes que tengan las chicas. Por ejemplo, si mi hija juega esto, tal vez entonces tengo que estar preocupado porque hay muchas mujeres y después no voy a hacer que diga que es lesbiana. Eso es como para ellos el pensamiento social desde la religión de lo peor que les puede pasar. Incluso a mí, por ejemplo, de niña, me gustaba mucho jugar videojuegos. Mis primos tenían una Play, mi tío tenía una Play y yo jugaba con mis primos a veces. Y la mayoría de ellos, los más mayores, siempre me decían como que las niñas no juegan eso. Y le decían a mi abuela y a mi mamá. Y ellas empezaban a decirme, no, que tú no puedes jugar eso porque son de niños, no puedes jugar FIFA, tú no puedes jugar tal juego porque eso es de hombres. Y si tú juegas eso, entonces tú vas a ser como hombre. Y siempre había de que no, tú puedes jugar con muñecas, puedes jugar a que eres mamá, puedes jugar a que cocinas o lo que sea, pero cuando tocaba temas de que me gustaban los videojuegos, que me gustaba ver, qué sé yo, partidos de fútbol, o que jugaba fútbol con algunos amigos, siempre había una especie de, oye, ven acá, que tú no puedes estar jugando por allá. Y siempre era que decían, eso es de hombres y yo no quiero que tú me salgas mal. Siempre había ese tipo de situaciones. Creo que por allá tenía... Yo quiero preguntarte dos cosas. Me ha gustado mucho tu tema, la verdad me gusta mucho cómo explicas. Para mí me enamora, la verdad. Tengo una consulta respecto a tu trabajo en la sexualidad. Yo quisiera ser sexóloga y de hecho quería conversar más adelante contigo, tener conversatorio. Tus terapias, tu relación con los pacientes o las personas que llegan a Plasma, ¿suele ser de uno a uno o sueles trabajar con padres de familia? Si suele ser uno a uno, puedes ignorar la segunda pregunta si quieres contestar la tercera. Si tú has trabajado con padres de familia, si has llegado a trabajar con ese tipo de casos, el menor, su papá de familia, cuando abarcan los temas de sexualidad y vienen ellos con sus creencias arraigadas, la religión, ¿cómo lo sueles abordar? ¿Sueles referirlos? ¿Sueles hablarle de manera neutral? Me imagino que sí, porque hay un punto que evitar colocar referentes a alguna religión porque no tiene que ser 100% neutral. Pero ¿qué sueles hacer con papás que tienen creencias muy arraigadas? Se las intentan imponer a sus hijos a pesar de que tienes que mantener un balance en que el acudiente, el menor de edad, tenga la posibilidad de ser libre sexualmente, de explorarse, de conocer todo su ambiente y que el papá le permita acompañar, que no le imponga. ¿Cómo sueles trabajar en eso? Bueno, voy a hablar un poco de los temas que trabajo y como hacer una aclaración porque yo en Aplasta no soy psicóloga, yo soy gerente de programas sociales. Entonces hago programas o proyectos en comunidades, pero sí atiendo de forma independiente, ya fuera de horario laboral, ya sea en la noche, fines de semana, etc. Entonces ahí he atendido a adolescentes, más que todos los casos que tengo, como yo soy, digamos, que tengo una formación feminista en derechos humanos, yo trabajo con personas que han sido víctimas de violaciones, de violencia doméstica, violencia de género, etc. Más que todo que no tienen muchas veces recursos para pagar. Sí he tenido otros casos que no son tan afines, como la atención a adolescentes, ahí sí era más como temas de ansiedad, manejo de emociones, entonces con los papás no he tenido como que este tema, pero sí lo he abordado en consulta con ellos porque a veces lo traen a consulta y dicen, no, que por ejemplo temas de la pornografía, como que sienten que ven mucha pornografía y vamos a viendo si es algo, según lo que dicen los estudios, algo que ya es nocivo, algo patológico o si es algo dentro de la norma. Ahí aclararles cosas básicas de que lo que uno ve ahí no es algo normal, no ocurre de esa forma el acto sexual y hablar de la sexualidad de la forma correcta porque
ahí ya entonces sí entra mi parte de APLAFA, que sí he recibido, digamos, que diplomados y información en temas de educación integral de sexualidad y de cómo impartirla, cómo construir una currícula. Y entonces con los padres he trabajado en grupos, pero aparte, en temas de escuelas para padres en educación integral en sexualidad, es decir, cómo ellos hablar en casa con sus hijos de sexualidad, primero deconstruyendo los conocimientos que ellos tienen. Por ejemplo, preguntarles cosas como, ¿cómo les fue a usted en su experiencia con sus padres, su mamá o su papá o cuidadores respecto a la menstruación? ¿Usted le hablaron de menstruación? Y vamos viendo qué fue lo que ellos vivieron. Y le preguntas, ¿cómo a usted le hubiera gustado que le hablaran o qué le hubiera gustado saber? Para que ellos vayan componiéndose en ese adolescente que ellos fueron, para entonces poder enseñarle a sus hijos temas de sexualidad. Ir como quitando un poquito pues, estas cosas que nos dice la sociedad sobre la sexualidad y que no piensen que si yo doy educación sexual en casa es que le estoy diciendo a mis hijos que vayan y tengan relaciones, sino que tomen las decisiones informadas. ¿Sí? Entonces como enseñarles un poco eso. Son como dos cosas ahí diferentes que no sé cómo mezclar, pero no he tenido oportunidades de, así ya parte de terapia psicológica, así grupal no, solamente individual. Sí. Ok, no sé si te respondí, pero... Sí, bastante. Ok, ¿alguna otra pregunta, consulta, comentario? Yo sí quería comentar sobre el tema de la terapia de conversión, porque justamente el año pasado me tocó hacer práctica en una fundación que estuvo haciendo esa mediación, una mediación sobre práctica de conversión aquí en el país. Me pareció bastante interesante, para no decir otra palabra, lo poco que la gente en Panamá sabe de que realmente se hace terapia de conversión y de fundaciones y lugares que son bastante conocidos, que no mencionan por obvia razón, que también lo hacen, y gente que hasta se ha perdido, y, o sea, de los lugares que dicen que se han perdido no han vuelto a encontrar para no tener problemas. O sea, de que se desligan de las víctimas o pacientes que tenían para que no lo investiguen ni nada pacientes porque saben lo que están haciendo, saben las cosas que realmente cometen con las personas e igualmente lo están realizando. Y sí hay mucha gente que de verdad llegó y mencionaba sus testimonios y es bastante perturbador para así decirlo. Ya dije la verdad, no quería ser interesante, pero porque ya me parece algo más delicado que realmente, y que es importante que se hable de esto en el país. Después diré, porque ahora no me acuerdo el nombre de la investigación, pero son datos que son bastante importantes de mencionar. Y sobre todo por la parte de que ya es una lucha que, no por ser pesimista, pero sí veo como medio pérdida de convencer a las personas de religión de aceptar ya a la diversidad sexual. Pero es algo que realmente no hay que detenerse, siempre hay que seguir defendiendo la causa, por así decirlo, para evitar que sigan ocurriendo estas tragedias de más personas siendo víctimas de esta clase de terapias, prácticas de conversión. Okay. Una consulta, ¿esa investigación está en curso todavía? Ya la publicaron. Porque necesito leer eso. Sí, porque... Ahora como terminamos. Ok, ahora me lo paso. No, sí, porque eso me parece algo alarmante y no han hecho noticias públicas de eso, supongo. Me imagino que por las personas que podrían estar involucradas. Y esas fundaciones que estuvieron participando, ¿eran con personal de psicología? ¿Eran fundaciones religiosas? Eso sí no lo puedo decir y creo que Okay. no lo recuerdo y no sé si no lo puedo decir por cuestiones de... Bueno, yo voy a leer ahí igual para ver qué es lo que, porque eso me parece una locura. No sé, habría que hacer como destruir todo. Yo puedo hacer una aportación de un caso que no sé si se investiga un poco, es bastante fácil de encontrar. Yo no sé si ubican a este supuesto sacerdote Marcial Maciel. Me parece que he escuchado de Ese caso es uno de esos casos que son terribles porque pues él practicaba muchas violaciones y todo eso lo disfrazaba como con una especie de seminario para hacer nuevos sacerdotes, nuevos delegados en la iglesia. Y él realmente nunca terminó los estudios para ser un sacerdote. Él lo que hizo fue que sus familiares, que sí tenían posiciones altas como obispos, lo admitieran. Y creo que hubo 2 tíos que tenían que lo rechazaron y luego otro sí lo aceptó, pero justamente era igual de perturbador que lo que él era. Y fue un caso bastante fuerte
que me hace a mí pensar mucho de que cómo es que la iglesia lo encubre. Porque se dice también que la razón por la que el padre Benedicto XVI renunció, creo que era el 16, fue debido a eso. Porque ese padre se llamaba Joseph Ratzinger. Él supo de este tema porque muchas personas, muchas víctimas, adultos ya después, empezaron a denunciarlo. Pero él quería resolverlo, pero así, oscuro, así a lo escondido. Y como se rumora, ¿no?, que tal vez por ese tipo de como de punto de incomodidad, culpa, fue que él dejó el papado. Y he visto ese tipo de situaciones en la iglesia, las cuales no puedo entender del todo, porque siento que si tú profesas algo con tanto fervor, ¿cómo permites? ¿Cómo tú, siendo un laico, asistes a la iglesia y luego estás viendo que en tu familia hay generaciones que violan, cometen incesto, violaciones, y tú no dices nada al respecto? No sé, quería aportarse también al punto, porque eso también se da mucho y realmente se me hace algo bastante preocupante, y cómo se va ligando eso, y cómo hasta yo misma empiezo a pensar que de pronto ahora este tema de las terapias de conversión sería, para mí al menos, lo puedo comparar como una nueva inquisición, una inquisición moderna en contra de lo que es la diversidad sexual de las personas. Wow, me quedé como de todas las cosas. Yo pienso que ahí puede haber un tema de patologías de personas que saben a qué lugar pueden ir para acceder a ciertas personas bajo manipulación, digamos, lo que decíamos aquí de las sectas, de la coerción, y romper a esas personas y poder acceder a ellas, ya sean niños, porque no todas las personas que entran ahí es por un llamado de fe, que realmente quieren hacer el bien, que realmente quieren ir a las comunidades y trabajar lo que sea, sino que hay personas con patologías que están dentro de ahí. Habría que, no sé si hacer una investigación, no creo que en estas instituciones pidan algo así como récord policivo. Aquí en Panamá que van a ponerlo del tema de el registro de ofensores sexuales, o de repente una prueba psicológica, no creo que lo hagan. Y ahí no pueden tener como un control de la cantidad de personas que se inscriben a los cursos, ya sea para ser sacerdote, en el caso de la Iglesia Católica, o en el caso de otras religiones es algo un poco más informal, es como que, bueno, yo decidí hoy voy a ser pastor, voy a fundar una iglesia, y ya saben lo que dicen incluso sobre eso a nivel económico, del tema de los diezmos, que ese es otro tema también. Entonces, ¿es realmente esa persona de verdad se siente conectada con su espiritualidad que profesa, o se está aprovechando de las personas y sus creencias para hacer este tipo de delitos, porque son delitos? Entonces hay como varias cosas ahí que tomar en cuenta. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Da por concluida la sesión del día de hoy. Quiero dar unas palabras de despedida y de agradecimiento primero a Nazaret. Excelente exposición, sinceramente muy completa, muy profunda, muy abarcadora. Creo que se podría decir que se está abriendo trocha en este tema, porque en la facultad nunca se habla. Todos los años que yo he dado de carrera, si acaso se ha mencionado una vez en una clase y por encima. Entonces debe abordarse de una manera íntegra la perspectiva de la psicología respecto a la religión y cómo esta dinámica construye nuestra sociedad religiosa, más que nada. Pero como científicos y científicas, pues tenemos que tomar posturas bastante claras, bastante protocolares, bastante objetivas en la medida de lo posible. Creo que ha sido muy constructivo y me gustó también escuchar la participación del público, que tenía mucho que aportar, y algunas dudas que ampliaron la conversación. Y dentro de estos temas, bueno, ya para ir terminando, si les interesa seguirnos en nuestras redes, primero a la psicóloga, creo que es Silk Nazaret Estefanía, en Instagram, pueden seguirla. Y también recientemente abrimos una cuenta que se llama Aure-Domo, Asociación Universitaria de Reforma Estudiantil, y vamos a tener pues una agrupación aquí en el Domo para poder
realizar actividades conjuntas, de más conversatorios, entregas de panfletos con pues, información relevante para nosotros como estudiantes. Y el próximo mes estaremos realizando, tengo planificado 2 conversatorios más de manejo del estrés académico, que va a estar muy bueno. Lo vamos a publicar para que estén pendientes de eso. Y finalizando mayo, yo voy a exponer un conversatorio sobre los abordajes y perspectivas históricas y actuales de la psicología respecto a la sexualidad. Que quería hacerlo en junio porque es el mes del orgullo y todo esto, pero no hay espacio. Entonces lo voy a hacer terminando mayo. Y va a ser como una revisión histórica desde la prehistoria hasta el presente, de cómo se ha percibido, bajo qué paradigmas, bajo qué constructos, qué sesgos, qué objetividades, qué subjetividades, todo esto va a estar muy interesante. Entonces, si les interesa estar al pendiente de esto y también noticias de la universidad, pueden seguirnos en Aure-Domo. Y ahí en la lista yo puse la opción de número de celular por si quieren que les incluya en un grupo de reforma de la Facultad de Psicología, donde también voy a avisar los conversatorios, voy a enviar noticias de cosas que ocurran, etc. Entonces, si les interesa, ahí está para que pongan el número, o si no quieren que los incluyan en el grupo, pueden avisarme también y no los incluyo. Entonces, creo que con eso podemos dar por concluida la exposición del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Nazaret, un gusto haber colaborado y espero se pueda hacer otra colaboración muy valiosa. Y bueno, gracias al público presente por su interés. Gracias.